Espero que se encuentren bien, gozando de la infinita gracia de Dios que es nueva cada día. Las palabras que hoy van a escuchar son palabras tremendas que el Espíritu Santo nos ha dado, y creo que a partir de este momento todas las palabras que digamos van a ser proféticas. Los tiempos en que vivimos están haciendo que todos aquellos que han creído en la filosofía y en la psicología se encuentren hechos a un lado. ¿En quién van a creer? ¿En quién van a confiar? ¿Quién los va a hacer descansar de las angustias y tribulaciones que estamos pasando el día de hoy? El único que puede calmar tu corazón y tu mente es el Señor Jesucristo. Démosle a Él gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Bendito sea Jesucristo. Ahora voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a adorar a nuestro Señor. Tómese las manos de la persona que tenga ahí a un lado y vamos a orar juntos. Repita junto conmigo: Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú eres mi Dios. Yo en ti he creído, yo en ti he confiado, yo en ti descanso. Y en este día quiero ponerme de rodillas delante de ti, porque tú eres el único Dios verdadero. Me pongo de rodillas y te entrego mi corazón. Renuncio al orgullo y a la rebeldía que he tenido todos los días de mi vida. Y hoy me humillo delante de ti y te pido me perdones y me laves con la bendita sangre de Jesucristo. Y Padre, te pedimos que nos hables desde el cielo y que tu palabra venga a través de nuestros oídos para escucharla. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Definitivamente tenemos el día de hoy una palabra profética a la cual le he intitulado el ancla. Y los hijos de Dios repetimos el ancla, ya nos podemos sentar. ¿Qué pudiera ser el ancla? Y bueno, pusimos como subtítulo el Padre. Pero el Padre como sacerdote del hogar. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 35, que nos dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Estamos hablando de que Dios necesita un sacerdote en cada hogar. Y nos encontramos en un tiempo diferente. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Un tiempo diferente del que ninguno de nosotros habíamos experimentado. La última pandemia, llamada pandemia gripal o gripe española, ocurrió en 1918. Hubo 500 millones de personas infectadas y 50 millones de muertos. De modo que, comparada a la que estamos sufriendo ahora, la nuestra es muchísimo menor. Sin embargo, el comportamiento de los servicios médicos y públicos ha sido diferente, y esto ha causado una gran pérdida económica mundial. Pongan un poquito de atención en esto. ¿Cómo es posible que en 1918, con una pandemia mayor a la que estamos teniendo el día de hoy,
las autoridades de salubridad y las autoridades públicas supieron qué hacer. Tomaron a las personas que estaban infectadas y las metieron en la casa. El día de hoy, a las personas sanas se les mete en la casa y las personas infectadas andan en la calle. ¿Se imagina? Exactamente lo opuesto. En estos tiempos difíciles es absolutamente importante que el padre de familia se levante como el ancla del hogar. Si tus hijos te ven triste, amargado, desilusionado, confundido y quizá desesperado, ¿qué crees que pase por su cabeza? Pues una inquietud terrible, donde el hijo no sabe a dónde ir. Es aquí donde el padre de familia creyente debe salir con la bandera de Jesucristo y darles seguridad y esperanza para su futuro. Aunque en realidad sabemos que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas, no sabemos exactamente cuándo ocurrirá. De modo que nuestra vida tiene que seguir adelante en la medida en que las autoridades sanitarias nos lo permitan. Como yo les he dicho a algunos jóvenes, los que piensan casarse, cásense. Los que han pensado en tener un bebé, ténganlo. Los que tienen planes, metas y proyectos, sígalos adelante. No se detenga, no es tiempo para detenernos. Pero en el área principal, donde no debemos detenernos, es en el área espiritual. Detenernos en el área espiritual significaría un fracaso rotundo para nuestras vidas. Y no solo para nuestras vidas, sino para nuestras familias. Aquí es donde la fe del Padre hace toda la diferencia. Josué, en un tiempo difícil, donde el pueblo no sabía qué hacer, les dijo, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele gloria, honra y alabanza ahí donde usted esté. Gloria, honra y alabanza al Dios de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién va por delante? El padre de familia. Yo y mi casa. Esto lleva implícito escuchar su voz y obedecerlo. Es fundamental, oiga esto que le voy a decir, es fundamental la fe del Padre en este momento. Es imprescindible la fe del Padre. Nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debo recordarle que el apóstol Pedro le está hablando a aquellos judíos que se habían convertido en el tiempo de Pentecostés.
De modo que a ellos que tenían bien claro que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les estaba diciendo: ustedes, todos los varones, son sacerdocio real. De modo que cada padre de familia tiene 3 oficios. El primer oficio es el oficio de sacerdote. El segundo, el oficio de juez. Y el tercero, el oficio de patriarca. Como sacerdote, es su privilegio llevar a su familia a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Como juez, el de decidir todos los asuntos que hay en el hogar. Y como patriarca, bueno, ser el cabeza de la familia. Es una tremenda responsabilidad la que el Señor nos ha dado a los padres de familia. ¿Qué debemos hacer? Esta es la parte práctica del asunto. Número 1, afirma tu compromiso con la mujer de tu vida, con tu esposa. Este es el momento en que juntos y tomados de la mano se afirmen delante de Dios, que confirmen su fe en Jesucristo. Tómale la mano a tu esposa y confírmense en la fe. Recuerden quién es nuestro Señor y glorioso Salvador. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 128, versículos 1 al 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Todo este pasaje tiene un énfasis. Y el énfasis lo encontramos en la primera parte del versículo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El énfasis es nuestra fe en Dios. ¿Cómo obtener la fe que necesitamos? Bueno, solamente hay una manera de recibir la fe que necesitamos. Y es a través de la palabra de Dios. Nos dice Romanos 10:17. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que la fe nos viene por medio de la palabra del Señor. De modo que debemos buscar la fe cada día en nuestro devocional diario. Yo les decía hace unos días a los jóvenes radicales, usando el versículo donde el Señor Jesucristo da la declaración más tremenda que hombre o mujer pueda escuchar, cuando dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y les preguntaba: ¿por qué dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí? Y quizá tú digas: bueno, a mí sí me conoce Dios, porque soy criatura de Dios. Sí, pero ¿te conoce porque le entregaste tu corazón a Jesucristo? ¿Te conoce porque oras todos los días? ¿Te conoce porque lees su palabra todos los días? ¿Porque hablas con Dios? ¿Te reconoce? Y hay muchas personas que dicen haber hecho a Jesucristo su Salvador, pero no lo han hecho su Señor. Y este es un momento donde cada uno de nosotros debemos confirmar nuestra decisión por Jesucristo, que sea una decisión correcta. Como Salvador
y también como Señor. Nos encontramos en tiempos de prueba. Esta es una prueba que ha venido al mundo. No importa dónde vivamos, a dónde nos vamos a ir para escapar. Esta es una circunstancia de donde no podemos huir. Antes algunas personas decían, bueno, se está poniendo la situación muy difícil en nuestro país, vámonos a otro país. O vámonos a aquel otro. O quizá en aquel otro. Pero no, ahora el Señor tiene cerradas todas las puertas. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Dónde vas a evitar tener un contagio? Si todo el mundo se encuentra bajo una pandemia. Y aquí es donde nos viene la palabra de Dios diciendo que muchos piensan que el tiempo del Señor es tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que este tiempo que Dios está dando al mundo, lo está dando para el arrepentimiento. Lo está dando para el arrepentimiento. Para que las personas, hombres y mujeres, jovencitos y niños, se pongan de rodillas delante de Dios, pidan perdón y le pidan a Jesucristo que les lave con su sangre preciosa y que entre verdaderamente a su corazón y a su vida. Si nosotros no estamos buscando la palabra en nuestro devocional diario, leyendo, meditando, estudiando y memorizando la palabra de Dios, si no lo hacemos, estaremos tan confundidos como los perdidos. Óigame bien esto. La segunda cosa que debemos hacer es orar con nuestra esposa al Señor. La fe del padre, la fe del sacerdote, es la que va a ser transmitida a los hijos y de los hijos a los nietos y de los nietos a los bisnietos y así en adelante. Tercer paso, Dios quiere cambiar nuestra debilidad en fortaleza. Cada uno de nosotros tenemos que batallar con diferentes clases de temores. Muchas veces nos espanta el tener que enfrentarnos a ellos, pero he podido entender que en las manos de Dios nuestra debilidad es transformada en una gran fortaleza. Estamos en 2 de Corintios 12, versículo 9, en la segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando llegamos a Jesús, experimentamos el milagro que nos hace nacer de nuevo. Y Dios cambia nuestra debilidad, convirtiéndola en fortaleza. En este momento se encuentran tan confundidos, tan angustiados, se sienten tan desamparados, no hallan a dónde correr, no saben qué hacer, no saben en quién confiar. Y oiga, ¿cómo no se presentará esa situación si tan solo en nuestro estado hay 700 familias que han perdido un ser querido por esta pandemia? Esto es algo verdaderamente tremendo, nunca visto en nuestro país. Cerciorarnos que nuestros hijos sean creyentes. Vamos a hacer un pequeño repaso. Número 1. Confirma tu compromiso con la mujer de tu vida. Esto es con tu esposa.
Número 2, ora con tu esposa al Señor. Número 3, Dios quiere cambiar nuestra debilidad en fortaleza. Número 4, cerciórate que tus hijos sean creyentes. Y ahora vamos al número 5, el sacerdocio del Padre. El sacerdocio del Padre consiste, fíjese nada más qué responsabilidad tan grande, en representar a Dios ante su familia. Y aquí viene la importancia del papel del padre. El padre de familia para el hijo simboliza a Dios. Es por esto que el padre de familia debe de tener un buen testimonio, porque representa a Dios. Y si los hijos ven que el padre es un padre que tiene vicios, que tiene malas palabras, no lo puede identificar con Dios Todopoderoso. Entonces, como a él se le hace fácil escapar de la disciplina de su padre, en el futuro se le va a hacer muy fácil escapar de la disciplina de Dios. Solo que nadie puede escapar de la disciplina de Dios. De modo que el padre es la figura de Dios en el hogar. Qué responsabilidad tan grande nos ha dejado el Señor. El padre es la figura de autoridad y él debe representar a Dios ante su familia, acercándolos a él, dándoles la palabra de Dios, asegurándose que la ha puesto en su corazón y llevar a su familia a adorarle como familia. Baste recordar que en el tiempo del Antiguo Testamento el sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Ya bajo el Nuevo Testamento nosotros no necesitamos una figura humana que sea nuestro intercesor o nuestro mediador entre Dios y nosotros, porque ya Cristo es nuestro mediador y nuestro sacerdote. Pero en nuestro hogar, cada uno de nosotros como padres, llevamos adelante esa acción, el representar a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Y eso que sabemos que Dios dice, lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Luego nuestros hijos, cuando tengan sus propios hijos, los transmitirán a sus hijos, y así sucesivamente. Pero la fe inicial debe estar en el Padre, que representa la figura de Dios. Entonces, el Padre como sacerdote es el responsable de acercar a sus hijos al Señor, dándoles la palabra de Dios y asegurándose que la ha puesto en sus corazones, y llevar a su familia a adorarle. Y vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Qué nos dice? Acercándoos a él, piedra viva, esto es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que va a hacer el Padre, acercarse al Señor y, como una piedra viva, ser edificado como una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para darle la palabra de Dios a su esposa, para dar la palabra de Dios a sus hijos.
y en nuestro caso como una iglesia misionera, pues para dar la palabra de Dios a todos los que nos rodean. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera práctica? ¿Cómo el Padre puede convertirse en sacerdote de una manera práctica? Bueno, ahí en el altar devocional, sentarse con su esposa, sentarse con sus hijos, poner alguna canción que sabe que les gusta a los hijos y entonces juntos empezar a cantarlas con la emoción que esas palabras reflejen en sus corazones. El sexto paso son las palabras del Padre. Sabemos que ninguna palabra cae por tierra. Todas las palabras que decimos, malas y buenas, no van a caer a tierra. Van a ser escuchadas por alguien. Acuérdese de la escritura que nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo me preguntaba por qué en este pasaje de Proverbios el Señor primeramente dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y es que primeramente es la muerte porque es lo primero que nos sale. Generalmente lo primero que nos sale por nuestra boca es la muerte. Y entonces dice el Señor, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Cada uno de nosotros vamos a comer de lo que hayamos dicho. Las palabras del Padre son proféticas porque marcan su naturaleza y su futuro. Todo lo que tus hijos logren en su futuro será el fruto de lo que tú digas con tus palabras. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De modo que este pasaje, que es conocido por los judíos como el Shema, que quiere decir escucha, Shema Israel, escucha Israel. Entonces nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se imagina lo que eso quiere decir? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Para qué? Bueno, primero para ser bendecidos nosotros, pero luego nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Así es que ese amor que nosotros le tenemos a Dios, ese amor que le tenemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, para que ellos a su vez lo transmitan a sus hijos y así subsecuentemente. En base a este pasaje, los padres debemos primero tener la palabra de Dios en el corazón.
Segundo, hablar la palabra a nuestros hijos. Y tercera, repetir la palabra a nuestros hijos y a nuestros nietos. He visto padres entusiasmadísimos cuando están viendo un partido de fútbol en presencial, en presencia, cuando van a jugar sus hijos fútbol, y están ahí los padres entusiasmadísimos al ver a sus hijos jugar y les echan porras y mientras ellos llevan la pelota de un lado hacia otro lado y de pronto mete un gol y ¡wow! ¡Qué emocionante! Se levanta el padre de su asiento y empieza a gritarle a su hijo, a felicitarlo y casi apenas espera que se acabe el juego para irlo a abrazar y felicitar. Esa misma emoción es la misma emoción que debemos transmitir a nuestros hijos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a emocionarnos más por un partido de fútbol o por la palabra de Dios? Piénselo. Debemos darles la palabra en los momentos buenos y en los malos, en tiempos de salud y de enfermedad, en tiempos de victoria y de derrota, en tiempos de abundancia y de escasez. Deben saturarse con la palabra. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, que nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Me gusta mucho este pasaje, porque este pasaje nos habla que Dios nos ha dado un don, y ese es el don de la libre voluntad, de la libre elección. Hay personas el día de hoy que están predicando una doctrina herética, una doctrina que va contra la palabra de Dios, donde dicen que Dios escoge a unas personas para la salvación y que escoge a otras para la condenación. Eso es falso totalmente. Dios no escoge a nadie para que se salve y escoge a otros para que se condenen. Definitivamente no es así. Cada uno de nosotros escogemos el destino eterno que habremos de tener. Y en este versículo se nos muestra, dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge vida, escoge vida. ¿Qué es escoger? Escoger es decidir entre dos o más cosas. Entonces, nos dice todavía el Señor: te sugiero que escojas vida. ¿Por qué? Porque a veces los hombres lo que escogemos generalmente es la muerte, sin darnos cuenta. Fíjese usted lo que le gusta a uno de nuestro cuerpo. Los alimentos que hacen más daño al cuerpo son los que más nos gustan. Y ahí están los refrescos de cola, y están los chicharrones, y están las carnitas, y está todo lo que tenga bastante grasa, porque eso le agrada a la carne. Pero empezar a comer una dieta balanceada y una dieta libre de todas esas cosas, pues no nos gusta una dieta biológica.
¿verdad? Y más cuando vemos que en el futuro la dieta va a ser puras cápsulas y píldoras, ¿verdad? Como vamos. Entonces nuestra carne siempre estira a lo malo, a lo que no le hace bien al cuerpo. Pero también, ¿sabe qué? Estira para lo que hace mal al alma. Y eso es lo más tremendo. El Padre, como sacerdote, debe darles palabras de vida, palabras de paz, palabras de confianza, palabras de seguridad y palabras de victoria. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, está con nosotros. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículos 11 al 13, que nos dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Qué cosa tan tremenda este pasaje. ¿Por qué podemos sostenernos en paz? Por lo que dice el versículo 11. Mas Jehová está conmigo. Tú y yo, de lo que tenemos que preocuparnos es que el Señor esté con nosotros. ¿Cómo va a estar el Señor en nosotros? Bueno, porque lo hemos recibido como Salvador y como Señor, pero también porque lo buscamos cada día en la palabra y en la oración. Y como les decía antes, el día de hoy se demuestra que la filosofía y la psicología están fuera de lugar. Ahorita ninguna palabra de un filósofo nos va a servir. Ninguna palabra de un psicólogo nos va a servir. Lo único que nos va a servir, oiga usted, es este libro maravilloso que nos revela la palabra del Dios vivo y verdadero. Esto es lo que hará la diferencia en tu vida. Tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, la tendrás también en tu mente y la tendrás en tu vida. Si la tienes en tu corazón, la transmitirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque primero esa palabra estuvo contigo. Primero estuvo contigo. Eso es lo que quiero transmitirte. Que primeramente la palabra de Dios debe estar en tu corazón. Y cuando digo en tu corazón, me refiero a dentro de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón. Debemos enseñar principios importantes de la palabra aplicada a nuestros hijos, enseñándoles siempre la importancia de la obediencia a Él. Hay algo que quiero aquí puntualizar. Enseñarle a nuestros hijos principios específicos de la palabra. Si nosotros en nuestro devocional personal estamos leyendo esto y lo otro y más acá y más allá, debemos de marcar, este es un principio de Dios. Por ejemplo, el que recién hemos dado, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, hijito, este es un principio de Dios. Debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y así, a medida que el padre de familia va leyendo la palabra de Dios, puede en la noche decirle, mi hijo, mi hija, mira, aquí el Señor dice esto, dice lo otro. Enseñarles principios importantes. Nos dice el libro de Proverbios,
capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo soy testigo de cómo algunos niños que hemos tenido en nuestra iglesia y les hemos dado la palabra de Dios, llegan a la juventud y se van de la iglesia. Pasan los años y luego los vemos regresar. Y no se imagina el gozo tan grande que tenemos mi esposa y yo, mi hija Michelle, mi hija Chayito, la maestra, la doctora Mari, al ver regresar a esos niños que recién les dimos la palabra y que de pronto ya no estuvieron con nosotros, y verlos llegar y ya no solos, con su esposa y con sus hijos. Es un sentimiento maravilloso, maravilloso. Claro, preferiríamos que nunca se hubieran ido. Séptimo, vigila la condición espiritual de tus hijos. Nadie como el padre o madre de familia para darse cuenta cómo están sus hijos. ¿Por qué? Porque los conocen. ¿Qué deben vigilar los padres? Que estén orando, que estén leyendo la palabra. Enséñalos a buscar su rema, es decir, esa palabra especial que tiene para nosotros Dios en ese día. Explícales la rema. Observa que haya obediencia en sus vidas hacia Cristo y a su palabra. Y involucra a tus hijos en compartirle la palabra de Dios, a testificar y a servir en la iglesia. O sea, este es todo un engranaje. Observar que tus hijos estén orando, observar que estén leyendo, enseñarlos a buscar su rema, observar que ellos están aplicando los principios de la palabra en su vida. Y finalmente, involucrar a sus hijos a que esa palabra que han recibido la enseñen a otras personas. A eso le llamamos testificar, a testificar. Y a tener un ministerio dentro de la iglesia. ¿Sabe cuáles son los hijos que son más guardados espiritualmente? Los que tienen un ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos ahí están en contacto con el pastor, está en contacto con el líder, está en contacto con la esposa del pastor, está en un pequeño comité donde nos conocemos, donde podemos hablar y compartir. Debemos enseñarles a nuestros hijos que Dios ocupa el primer lugar dentro de nuestra familia y que Jesús debe ocupar el primer lugar en el corazón de cada uno. Las circunstancias no deben detenerte. Lo repito, es muy importante. Las circunstancias no deben detenerte. Cree que Dios cambiará tu hogar a pesar de toda clase de dificultades. Hoy el Señor cambiará tu naturaleza y te transformará en una persona firme en la fe y en su palabra. Serás como una esponja que absorberá cada bendición preparada por Dios, y Él te verá como una nueva persona. Tu oración será tan sincera que tocará el corazón de Dios. El Señor entrará en pacto contigo y levantará una nueva generación que le glorificará. Nunca me imaginé que vendrían tiempos como los que estamos viviendo. Este tiempo, que es un tiempo de prueba para la humanidad, donde Dios está buscando que todos los seres humanos
vayamos a Él. También está buscando en los que somos creyentes en fortalecernos en Él. Y es muy importante en este tiempo que no les hables de los problemas que tú tienes. No les hables de las muertes que hay del coronavirus. No hables de cosas negativas en tu hogar, porque tus hijos las van a absorber y se convertirán en miedo. Dales palabras de seguridad. Es en este tiempo donde Dios está probando no solo a la humanidad, sino nos está probando a nosotros como creyentes. Yo le aseguro que cada creyente, aquellos que andaban un poco fríos, ahora están de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? Porque vemos el efecto tan terrible de esta pandemia que está ocurriendo en el mundo. Y eso nos hace doblar nuestra rodilla. Fíjese lo que Dios tuvo que permitir para que nosotros nos arrodilláramos delante de Él. Qué cosa tan tremenda. Yo quisiera terminar con una oración donde reafirmemos nuestra entrega a Dios y a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Ahí donde tú estás, cierra un momento tus ojos y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Repite junto conmigo en voz alta: Dios Todopoderoso, aquí estoy. Me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname. Me arrepiento. Lávame con la sangre de Jesucristo. Dios Santo y Todopoderoso, quiero entregarme totalmente a ti. Renuncio a toda forma de pecado en mi vida. Renuncio a mi orgullo, a mi envidia, a ser presumido. Renuncio a mi odio, a mi rencor, a mi ira. Renuncio a toda forma de pecado y me arrepiento. Lávame, Padre, con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, límpiame completamente y entra a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas el Señor de mi vida y mi Salvador personal. Lléname con el Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido también, me des la gracia de ser un buen sacerdote en mi hogar, para administrar la palabra a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.